Bien, bueno, ahí tienen entonces la tabla con las integrales más elementales que van a ir apareciendo. Cuando necesitemos alguna otra, buscamos en los renglones del apunte, ¿sí? La letra A representa cualquier constante. En realidad este es un caso particular de la de arriba, cuando A vale E. Porque el logaritmo natural de E es 1, entonces te queda E a la X sobre 1, o sea, E a la X. A es un número, es una constante, un número real. Puede ser la integral de 5 a la X, la integral de 3 a la X, ¿sí? ¿En dónde está la tabla? Bueno, cuando cargué la tabla de integrales, tenía las dos juntas. Cuando cargué la tabla de derivadas, tenía las dos juntas. Venían derivadas e integrales. Me parece que en el TP3. Busquen dónde está el TP3, que está la tabla. ¿Sí? Y si no está, la agrego ahora en el campus, se las vuelvo a subir. Pero me parece que estaba. La vuelvo a cargar. No se preocupen que va a estar. ¿Sí? Ahora cuando les cargo el TP6, les pongo también las integrales. Igualmente está junto con las de derivadas, y la verdad que es un lío separarlas, no sé cómo. Bueno, búsquenla que ya la tienen ahí. Voy a hacerles ejemplos. Ahora vamos a tratar de ir entendiendo cómo usar todo esto. ¿Sí? Ahí está. ¿Están? Ahí las vi, ¿vieron? Sí, están. Bueno, a ver, ejemplos. Ah, no, perdón. Antes de los ejemplos, se los dije, y hay que escribirlo, las propiedades. Propiedades de las integrales indefinidas. Bueno, las integrales indefinidas son estas. Van a ver, ahí se las pasaron en el chat, buenísimo. El TP7 es de integrales definidas. O sea, por eso se llaman indefinidas, porque hay otras que son definidas y sustancialmente uno calcula algo diferente con las definidas. En este TP, a estas las llamamos así. Bueno, y hay dos propiedades fundamentales que les van a resultar bastante intuitivas porque se parecen un poco a las propiedades que uno usa con las derivadas. Si tengo una constante multiplicando a una función, y a esa expresión la tengo que integrar respecto de x, y acá tengo un numerito, puedo sacar la constante que multiplica afuera de la integral e integrar la función. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo 3 por e a la x, bueno, esa me va a dar 3 por la integral de e a la x, o sea, 3e a la x. Ahora hacemos ejemplos, pero la idea es que las constantes que multiplican salen afuera de la integral. Igual que pasaba con la derivada. Cuando tengo una constante, saco la constante y derivo la función. Bueno, saco la constante, integro la función. Y la otra tiene que ver con la suma de la integral de varias funciones. Si tengo la integral de u de x más b de x, puedo integrar término a término. Puedo transformarla en la integral de u, diferencial de x, más en la integral de b, diferencial de x. O sea, la integral se separa con la suma. Esto que escribí acá, iría acá, ¿sí? Se me acabó el pizarrón. Y así como vale con la suma, vale para la resta. A esta altura todos sabemos que la suma y la resta son, o sea, restar es lo mismo que sumar el opuesto, así que anda bien para la suma, anda bien para la resta. Y acá yo puse dos funciones, vale si hay 3 funciones, 4 funciones, también. ¿Sí? A ver qué me pusieron ahí. La derivada no se pierde, sino que queda igual.
como cuando derivas las constantes salen, yo lo que dije es que es igual que en las derivadas. Uno puede dejar la constante como está e integrar la función. Eso. No sé si queda igual, no se pierde ahí, no sé cómo contestar eso. Bueno, y el tema es que son solo estas dos propiedades. No tienen que inventar otras. No hay que pensar que la integral se separa con el producto. Basta, hijo. No hay una fórmula para integrar productos, no hay una fórmula como la derivada del producto, la derivada del cociente con las integrales, no hay de esa fórmula. Hay métodos que tenemos que aprender a usar. Pero bueno, o sea, el problema es no inventar más propiedades, son estas dos. No hay que ponerse creativos ahí. A ver, la derivada de la constante se transforma en cero si se deriva. Sí, la derivada de una constante es cero. Me parece que le están respondiendo a Francisco. Exacto. Bueno, entonces, usando estas dos propiedades y la tablita que armamos recién, vamos a resolver ahora sí algunos ejemplos para empezar a trabajar con integrales, a ver qué pasa. Vamos a eso. Por ejemplo, ¿cómo integro polinomios, que siempre son nuestros amigos? Los polinomios que se pueden derivar tan fácil, bueno, también son fáciles de integrar. Sí, esa conversación que están manteniendo está bien lo que dicen. Cuando multiplicás una constante por una función, sacás la constante y derivás la función. ¿Sí? Bueno, cuando integrás una constante por una función, sacás la constante e integrás la función. Ahora lo vamos a hacer. Acá, se va a notar, miren. Si yo tengo que integrar 3x cuadrado más 5x menos 4, por ejemplo, un polinomio de grado, vamos a ponerle un polinomio de grado 2. Lo tengo que integrar respecto de. ¿Cómo hago? Bueno, uso las propiedades que vimos. Una de las propiedades me permite separar con la suma. Entonces, en esa expresión, le vamos a poner un poco de tinta a la fibra, en esa expresión separo la integral en cada término. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es transformar esa integral en 3 integrales más chiquitas. Ahí voy, ¿eh? A ver. Bueno, en 3 integrales más chiquitas así. La integral de 3x cuadrado, cada una con su diferencial, más la integral de 5x, más, no, perdón, menos, bueno, este menos puede salir afuera, porque es como un menos 1 por, entonces se saca afuera, o si quieren pensar, se separa con la recta. Lo habitual es escribirlo así. ¿Sí? Uso la propiedad número 2, de las dos propiedades que les di. Separo la integral. Una vez que separé la integral, veo que, por ejemplo, acá y acá hay una constante que está multiplicando. Entonces esa constante sale de la integral. Me queda así. ¿Vamos bien? Y ahora aplico la tabla de integrales, porque las 3 integrales que me quedan acá se pueden resolver por tabla. A ver, escribo el 3, ¿se ve? Vamos a correr un cachitito así. 3 por la integral de x al cuadrado es de la forma x a la n. Entonces es x a la n más 1 sobre n más 1. N más 1 es 3 en este caso, sobre 3. ¿Sí? Sigo con el otro. Escribo el 5 por la integral de x, como es x a la 1, al integral le sumo 1 y lo pongo abajo. Siempre le sumo 1 al exponente y lo mismo escribo abajo.
Y al integrar este último término, escribo el 4 y recuerdan que la integral del diferencial era x. Más, esto no se los dije, pero me lo van a creer. En cada término, al integrar, aparecería una constante de integración. No es habitual poner las 3 constantes, o las que se pone una sola al final, que puede considerarse la suma de la que aparece acá más la de acá más. Se escribe una sola vez la constante de integración. En este caso particular, este se puede tachar con este, me queda como respuesta x cubo más 5 medios por x cuadrado menos 4x más k. Muy bien, ahí lo pusieron ustedes en el... Faltó el más k. ¿El más k hay que ponerlo? Sí. ¿Por qué? Porque la respuesta de este tipo de integrales es una familia de funciones, no es una función. Es una familia de funciones. Cualquier función de esa familia es una primitiva del integrando, de la función que estaba al principio. ¿Cómo se pueden verificar los ejercicios de integrales indefinidas? Todos los ejercicios se pueden verificar derivando la respuesta. A veces es un plomazo, pero se pueden. Si vos derivás la respuesta y te da lo que tenías al principio, es que lo resolviste bien. Yo a veces cuando resuelvo ejercicios para armar un examen, por ejemplo, que hago ejercicios nuevos, y los derivo, a ver si me da, a ver si integré bien. Y bueno, es otra herramienta que tienen, usando lo que saben. ¿Sí? Va a haber un punto malvado, sí, hay puntos malvados. Más difíciles, no son malvados. Para cuando, si lo derivas el resultado, no es la constante. ¿Qué estás diciendo, Francisco? Cuando es multiplicación, si lo derivas el resultado es la constante igual y lo demás derivado. Sí, te queda... ese es un comentario antes. Me confundo, el chat queda todo junto y yo lo vuelvo a leer. Bueno, no me hagan caso. Estas integrales que se resuelven usando la tabla de integrales que tenemos, la tabla elemental esta que armamos, y un poquito de maña, o sea, las propiedades, pero usándolas bien, se llaman integrales inmediatas. No, por definición, se llaman integrales inmediatas. No son inmediatas porque salen necesariamente rápido, inmediatamente, no, se llaman inmediatas porque no requieren el uso de ningún método específico, de ningún método de integración. Bueno, vamos a hacer 2 o 3 más integrales inmediatas para ayudarlos un poquito, para entrar en calor con esto, y después de hacer algunas integrales inmediatas vamos a ver algún método. Hay funciones que para integrarlas se resisten a la tabla, a las 2 propiedades que vimos, y necesitan el uso de alguna cuestión teórica más. A esas cuestiones teóricas se los llama métodos de integración. Bueno, hay varios métodos, ya vamos a ir ahí. Hagamos un ejemplo más, a ver, otro. Bueno, no les voy a poner... Los polinomios son fáciles de integrar. Todos se integran con el mismo truquito que vimos. ¿Qué pasa si tenemos que hacer la integral yo sigo perdiendo las tapitas de las fibras y no me andan. A ver, la integral de algo con raíz. La integral de la raíz de x. Bueno, no la vimos, no está en la tabla. Pero tenemos el truco, siempre conviene, si se puede, describir las cosas como potencia. Entonces, la integral de la raíz la puedo pensar como la integral de x a la 1/2. Y entonces funciona el mismo renglón de la tabla de integrales, el de x a la n. ¿Se acuerdan que es x a la n más 1 sobre n más 1? Entonces acá es x elevado a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Más la constante. Listo, ya lo integré. Y hay que hacer esa cuenta, si no queda horrible. 1/2 más 1 es 3/2. Entonces es x a la 3/2 sobre 3/2. ¿Está bien? Hasta ahí avísenme si no entienden lo que estoy escribiendo. Bueno, es habitual que las respuestas no aparezcan así. Es habitual que si hay una fracción dividiendo, para que no haya tanta raya de fracción, sobre 3, sobre 2, se escribe esto mismo
pero multiplicando en la parte de arriba. O sea, esto es lo mismo que 2/3 por. ¿Sí? Dividir por 3/2 y multiplicar por 2/3 es equivalente. Y el otro cambio que puede haber en la escritura, puede quiere decir que a veces se escribe así tal cual, y a veces se intenta volver a la forma en la que me lo expresaron al principio. O sea, si vino con raíz, bueno, poné la respuesta con raíz, no la pongas con potencia fraccionaria. Es lo mismo, lo que pasa es que ustedes tienen que saber que es lo mismo. Tienen que darse cuenta que escribirlo así es lo mismo que escribirlo así. A ver si lo escribo bien, raíz de x al cubo, ¿no? O sea que es probable, lo que estoy diciendo es que en la guía o en los libros que uno consulta, en la guía de respuestas, donde estén expresadas así, más que así. Pero bueno, ambas son correctas. ¿Bien? ¿Saben integrar cosas con raíces? Raíz de x a la 2/3. No, es 2/3 por raíz cuadrada de x al cubo. Raíz cuadrada por este 2 de x al cubo por este 3. Y el 2/3 sale de este que está acá abajo. ¿Bien? No sé ahí cómo puse. Ah, raíz de x por 2/3. Está bien, pero es raíz de x con x al cubo. No es raíz de x. Siempre lo que queda arriba de la fracción, cuando se pasa, sí, exactamente. Ese 3 sale de este que está acá, del numerador. Es así, a ver, a la b sobre c es igual a la raíz de índice c y... Bueno, me quedó medio en vertical, pero es esa la... Es una escritura, nada más, una escritura que quiere decir esto. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo, sí, otro cortito. Este ya está. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que integrar esto así? A ver, por ejemplo, así. Siempre que quedan... Y no vimos cuando hay una división, profesor. Bueno, pero lo podemos escribir como un exponente negativo. Siempre traten de transformar en potencias cuando se pueda. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar en potencias? Bueno, el 3 lo dejo ahí quietito donde está y lo puedo pensar así, ¿no? Ahí todavía no integré nada, estoy trabajando con esta escritura, como que lo corro un poquito. Bueno, cuando lo corro está bueno porque lo saco afuera de la integral, al 3, que está multiplicando. Y al x a la cuarta, pero en el denominador se puede escribir como x a la menos 4, muy bien. Entonces me queda así. Bueno, ¿cómo se integra x a la menos 4? Ahora voy a integrar, así que voy a sacar estos dos símbolos. Le sumo 1 y lo pongo abajo. Ah, menos 4 más 1 es menos 3, sobre menos 3, más la constante. Una vez que integré, lo acomodo. ¿Qué quiere decir lo acomodo? Y me fijo, si hay cosas que se pueden simplificar, escribo los signos menos adelante, si tengo algo para juntarlo juntos, si queda alguna potencia negativa, lo escribo abajo, lo tengo que acomodar. Bueno, a ver, en este caso, este se va con este. Este menos puede quedar acá adelante. Y el menos 3 de acá arriba me manda la x para abajo. O sea, el menos 3, x a la menos 3 es lo mismo que x a la 3, pero abajo. Y entonces acá no me quedó nada. Bueno, tengo que poner un 1, porque este se simplificó y quedó en 1. Y este menos, y lo pongo acá adelante. Entonces la solución es probable que la vean acomodadita así. A eso hay que acostumbrarse también, a darle forma a las expresiones. Eso es cuestión de práctica. Siempre ustedes van a llegar a una respuesta, cuando vayan a la guía van a ver que les da otra cosa, van a decir, a ver si es lo mismo. Ah, sí, traten de llegar a lo que dice la guía, porque es una manera de ejercitar esto. Van a decir, ah, si este lo meto acá, este lo pongo arriba, este lo escribo como raíz, ah, me dio, listo. Sí, no siempre que les da distinto quiere decir que está mal. Revisen porque a veces está escrito diferente.
y la realidad es que es bastante diferente. Cambia mucho la expresión. Sí, no, no, que les dé cualquier cosa, por ahí no llegan, no es equivalente. Pero a veces no es tan obvio que es equivalente. Me han preguntado miles de veces, profe, ¿por qué no me da? Y yo lo miro y no es que lo resolvieron mal. Está bien, pero lo que les cuesta es como llegar a la respuesta. Sí, hay que acomodar la expresión. Porque es cuestión de practicar un poco. Eso es cancha, es hacer muchos ejercicios, nada más. Estudiar, básicamente, es estudiar. Bueno, sigamos. Un poco más, aguanten un poco más. Mientras mi hijo juegue con la tablet, aguanten un poco más. A ver, dos primitivas de esto no se los voy a contar porque ya lo vimos. Bueno, vamos a algún método de integración. Métodos de integración. Bueno, como métodos de integración, nosotros trabajamos con 3 métodos distintos. El primero de los métodos que les voy a contar se llama sustitución. Así le dicen a este método. La realidad es que el método de sustitución no tiene mucha teoría. Vamos a aprenderlo resolviendo ejemplos. Se trata de, justamente como su nombre lo indica, sustituir o reemplazar la variable principal por tomar como una parte del ejercicio, una parte del enunciado, considerarlo como mi nueva variable. Como va a haber que hacer un cambio de variable, va a entrar en juego, va a cobrar importancia el diferencial. Vamos a usarlo al diferencial para algo que hasta ahora estaba de adorno, porque la variable siempre era x y había que poner dx en todos lados. Ahora lo vamos a usar. Entonces voy a recordar la definición de diferencial. Voy a hacer acá como un... ¿sí? Cuando uno tiene que calcular el diferencial de una función, esto era lo que tenían que leer, que mirar, pero por las dudas, si no lo entendieron, si no lo miraron, si no se lo acuerdan, se los escribo. El diferencial de una función no es otra cosa que derivar la función y multiplicarla por el diferencial. Diferenciar, aplicarle la operación de diferenciar una función es la derivada, solo que queda multiplicada por dx, que tiene esa interpretación geométrica que vimos la otra vez. El diferencial de una función es la derivada de la función por dx, si es que la variable es x, obviamente para nosotros siempre la variable. Vamos a usar esto. Entonces, ¿qué quiere decir hacer el diferencial de la función 3x cuadrado? Bueno, es derivar la función, derivar ahora. Ahora el problema es que vamos a derivar e integrar, derivar e integrar. Entonces, es probable que se mareen un poco. A mí me pasaba, pero por ahí era un problema mío. Bueno, derivamos 3 por 2, 6. 6x por dx. El diferencial de 3x cuadrado es 6x diferencial de x. A ver si puedo ayudarlos con el ejercicio que me habían pedido hace un ratito. Vuelvo por un segundo al TP5. Me parece que me habían dicho ejercicio 3. A ver, me fui de tema. Ejercicio 3. Ajá, en el ejercicio 3 aparece, estos serían, uy, qué lío. A ver, esto es un ejemplo. Bueno, acá aparece otra cosa, aparece una función escrita medio rara, esto es TP5, cualquier cosa. TP5 ejercicio 3. A ver. Ahí, este es un ejemplo, y esto es algo del TP5. Dice, igual A por E a la T, es una sopa de letras, más U cuadrado. Claro, por eso no lo entendían. Qué lindo. A ver. Diferencial de X es derivar respecto a X. Sí. Sí.
Bien. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer en el ejercicio 3 del TP5? Me dan esto, que es una función, pero al estar escrito así, y no decir f de x, al estar con la escritura breve igual la función, la escritura breve no me indica cuál es la variable. Entonces, yo qué sé si esta es una sopa de letras, si es A, E, T o U. Estoy acostumbrada a que es un número. Bueno, puede ser A, T o U. A ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice. Porque si a mí me dicen calcular y prima, y yo no sé, porque para saber cómo tengo que derivar, me tienen que decir cuál es la variable. Entonces, esta escritura no me dice cuál es la variable. La escritura que sí me dice cuál es la variable es o bien poner f de x o f de qué, o bien usar diferenciales. Entonces, en este ejercicio, para practicar un poquito la escritura, está escrita la cosa, por ejemplo, así. Dice DI sobre DA. ¿Qué es esto de DI sobre DA? Es derivar la función I considerando que tu variable es A. O sea, es otra manera, yo les podría haber puesto que esto es f de A. Y que entonces lo que quiero que hagan es f' respecto de A. Como si la A fuera la X. Lo que pasa es que me cambian la letra y se me mueve un poco el mundo. Pero la idea es que esta escritura, que es la escritura nueva, ¿se acuerdan que yo les dije que eran Newton y Leibniz los que habían trabajado en el análisis matemático? Bueno, uno usó mucho esta escritura. Creo que fue Newton, pero no me acuerdo ahora. Bueno, no importa. Hay uno de los dos que usó mucho esta escritura de los diferenciales, que pues, se usa mucho en física. Bueno, acá hay que usarla. Entonces, ¿qué dice acá? Acá dice que tenés que derivar la función que se llama I respecto de A, considerando que tu variable es A. ¿Fue Newton? Bueno. Y las otras letras son constantes. E, T y U son constantes. Porque tu variable es A. Entonces, ¿cómo hago para encontrar esto? Bueno, a ver, separo en términos. Si esta es constante, cuando la derivo, vuela. Y si acá la variable es A, es como si dijera X por un número. ¿No? Porque es X por un número. ¿Cómo se deriva 3X? La derivada de 3X es 3 respecto de X, ¿no? Lo que hacemos siempre. La derivada de 3X es 3. Bueno, la derivada de variable por e a la t es e a la t. Y listo. Porque esta es la constante que multiplica la variable. Entonces la derivada es la constante. Se acabó. De hecho, está hecho ahí. E a la t. ¿Está bien? Bien, esto hay que pensar. No es difícil, pero hoy me cambian la X por otra letra. Bueno, eso es lo que indica esta escritura. Nosotros en general, en lugar de escribirlo diferencial de ir sobre diferencial de A, ponemos así, donde en lugar de la variable indicarla acá abajo, la indicamos acá en el paréntesis, pero es lo mismo. ¿Sí? Y además, en estos ejercicios de integrales de esta materia, siempre vamos a derivar respecto de X, salvo algún ejemplo medio malvado, como dicen ustedes, que aparezca por acá. Pero en la gran mayoría de los casos, no me la sé tanto de memoria esta guía, por eso no me atrevo a decir en todos, pero en casi todos la variable es X. Así que nuestros diferenciales son siempre respecto de X, en la parte de integrales, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer uno que requiera el método de sustitución, ¿sí? Esto era lo que les debía de una consulta de hace un ratito, pero vino bien. Entonces, teniendo esta definición en la cabeza, voy a ver si encuentro un ejemplo acá lindo para hacer. Bueno, lindo y fácil porque es el primero, ¿sí? Dice así. 3x menos 1
al cuadrado de x. Bueno, ahí está. Imagínense que yo tengo que integrar esto, que está acá. Una opción es, bueno, desarrollo el cuadrado, hago el primero al cuadrado, el doble de este por este, desarrollo el cuadrado y lo integro término por término. Me queda un polinomio escrito sin paréntesis, o sea, un polinomio que me van a quedar 3 términos de grado 2, lo integro, me va a dar un polinomio de grado 3. Esa es una opción. Si en vez de un 2, acá dijera un, no sé, 13, tengo que hacer 3x menos 1 por 3x menos 1 por 3x menos 1 por 13 veces, muy largo. Entonces, bueno, hay otra manera, que es aplicando el método de sustitución. Porque en realidad, en la tabla de integrales, hay algo, no sé si es parecido, porque la verdad es que no se ve muy parecido, pero si yo tuviera esta integral, ¿no? Diferencial x, podría resolverla por tabla, por más grande que fuera este número, lo único que tengo que hacer es sumarle 1 y ponerlo abajo, listo. Lo que pasa es que acá no tengo x, mi variable es x, pero acá dice otras cosas. Entonces lo que voy a hacer es convertir ese 3x menos 1 en mi nueva x. Voy a hacer un cambio de variable. Bueno, pero no le voy a decir mi nueva x. Le voy a tener que cambiar la letra. Le voy a decir, por ejemplo, t. Se usan z y t para estos cambios de variable en este método, es la costumbre. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, yo lo escribo como siempre, como un costadito. Voy a escribir que t es igual a 3x menos 1. Voy a hacer un reemplazo. Entonces, esto me queda así. Pero ¿y el diferencial? Y lo tengo que escribir respecto de t ahora. Si yo cambio la variable, es la variable que está agarrada del diferencial. Entonces, si yo en lugar de hablar de mi variable x, ahora mi variable es todo esto, tengo una nueva variable, tengo que encontrar el nuevo diferencial. ¿Cómo se encuentra el nuevo diferencial? Es fácil. Lo que hago en esta igualdad es aplicar diferencial en ambos miembros. En cada miembro de la igualdad tomo diferencial respecto de la variable que está escrita. Así. O si quieren es, si t es igual a esto, el diferencial respecto de t es igual al diferencial de la función 3x menos 1 respecto de x. Bueno, si t es la variable, cuando yo la derivo, la derivada de t va a ser 1 por dt. O sea, de este lado no cambia nada. Si t es esto, dt es dt. En cambio acá, cuando derivo respecto de x, al derivar respecto de x, la derivada de 3x menos 1 es 3 por el diferencial de x. Eso hago. De un lado de la igualdad, derivo respecto de t. O sea, derivo de ambos miembros. En realidad no derivo, aplico diferenciales. De este lado se va a cortar, si quieren nos conectamos un rato más si resisten. De este lado, al derivar me queda la derivada de t, que es 1 por el diferencial de t. Y de este lado me queda la derivada de 3x menos 1, que es 3 por el diferencial de x. Entonces, el diferencial de t es 3 por el diferencial de x. Es el triple del diferencial de x. ¿Qué voy a hacer en esta igualdad? Despejo el dt. A ver, perdón, despejo el dx, que es el que yo quiero reemplazar. O sea que este lo paso para acá. Así. Y voy a usar estos dos renglones. Entonces, donde dice 3x menos 1, pongo t. Y donde dice d,